Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla el psicólogo Raimundo Contreras, adscrito a Psicovida, Coyotepec, Estado de México. Y para mí es un gusto poder saludarles. En esta ocasión vamos a hablar del tema que se relaciona con los tipos de crianzas. Es un tema evidentemente extenso, sin embargo voy a simplificarlo, no sin que, claro está, pierda su profundidad y sobre todo su importancia, ya que es un tema pues que genera muchas dudas, a la hora precisamente tanto de mamá y papá en ejercer su rol que tiene que ver precisamente con la crianza, con el establecimiento de límites. En este sentido, vamos a analizar tres tipos de crianzas y vamos a analizar precisamente sus características, sus fenómenos en su momento que generan dentro de la interacción en la dinámica familiar y por supuesto hacer un análisis respecto a cuál de estos tres modelos de crianza se podría mencionar como el más funcional. Entonces, bueno, pues empecemos. Tenemos el primer modelo de crianza que se conoce con el nombre de permisivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, son mamás y papás que de repente no establecen claramente reglas, no establecen claramente límites, y cuando las y los hijos llegan a transgredir estas reglas, estos límites, en ese momento no hay, digamos, una consecuencia que se base precisamente en el establecimiento de límites. Son ambientes familiares donde de repente las y los hijos pues básicamente se encuentran distanciados a nivel emocional respecto a sus padres. Básicamente las y los hijos tienen, digamos, esta cuestión de poder pues hacer relativamente lo que les plazca, y por supuesto que estos entornos familiares carecen precisamente en la mayoría de los casos de una estructura referente al establecimiento de roles, al establecimiento de responsabilidades, y muchas veces en este tipo de entornos familiares los roles familiares tienden a confundirse, ¿no? De repente los hijos terminan, por ejemplo, ordenando a los padres, ¿no? De repente los hijos no ven a los padres precisamente como figuras de autoridad, sino que llega a suceder que se ponen al tú por tú dentro de una jerarquía dentro de la organización familiar. Esto puede generar en su momento, claro, que las y los hijos desarrollan problemas con la autoridad, con las reglas, con los horarios. Vamos a entender, por supuesto, que pues la familia no es un entorno aislado, sino que se relaciona de manera constante con elementos externos, como son las instituciones, y que en este sentido las instituciones tienen que ver precisamente con elementos basados en reglas, en normas, por ejemplo la escuela, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que hijas hijos provenientes de estos entornos llegan a tener mucho conflicto a la hora precisamente de aceptar reglas y normas. Eh, Vamos con el segundo tipo, que es el tipo autoritario, en donde básicamente papá y mamá, o en el caso, digamos, de uno de los progenitores, establece un modelo altamente rígido a la hora de educar a los hijos. No hay mucha expresión de amor, sino que más bien hay una expresión tremenda del principio de la autoridad, y muchas veces esta autoridad se establece de manera tiránica, agresiva, incluso humillante. Si en el modelo de permisividad no teníamos precisamente un establecimiento de reglas o un establecimiento de autoridad, en el modelo autoritario tenemos todo lo contrario, por supuesto. Hay una tendencia a la rigidez emocional, y por lo tanto no hay espacios de apertura emocional, de comunicación,
sino que de repente las reglas se manejan muchas veces de manera arbitraria, lo que genera en las y en los hijos provenientes de estos entornos pueden ser hijos que por una parte desarrollen una pasividad respecto al aceptar esta tiranía, ¿no? Y esto puede menoscabar pues su autoestima, su independencia, su individualidad como tal, ¿no? O en su caso desarrollar todo lo contrario en las y en los hijos, tendencias que van en contra de las reglas, de las normas sociales, hijas e hijos que constantemente transgreden las normas, y no solamente dentro de casa, sino que también en los diferentes entornos con los cuales la familia se relaciona, como por ejemplo en el entorno laboral, en el entorno escolar. Entonces es precisamente un modelo que genera de igual manera estos conflictos. Y bueno, vamos por el tercer y último modelo que vamos a analizar, y es el democrático. El estilo democrático tiene que ver con la capacidad de las y los padres de dialogar, de escuchar, de generar espacios de encuentro, de apertura, de conversación, de diálogo, de acuerdos, en donde, si bien es cierto, hay una autoridad, por supuesto, esta autoridad no se establece de manera rígida, sino que hay un constante diálogo hacia con las y con los hijos. Esto no quiere decir que entonces la autoridad se pierda, por supuesto que no. Esto no quiere decir entonces que los hijos van a decidir cómo se les va a criar, ¿no? Sin embargo, sí son entornos en donde se toma en cuenta las opiniones de las y de los hijos, entendiendo también desde una perspectiva legal que las y los niños tienen el derecho de ser escuchados,